ocasión ya hemos hablado acerca de los primeros 4 puntos, hablando de las personas que tocaron el tema: Dios, Moisés, los profetas, los escribas y Jesús. Son 5 puntos. Hoy voy a introducir también el ejemplo de Jesús. El ejemplo se encuentra, o los ejemplos se encuentran en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, su encuentro con la mujer samaritana, y en el capítulo 8, el encuentro de Cristo con la mujer adúltera. En el caso de la mujer samaritana, sabemos que el encuentro ocurrió a mediodía porque la mujer era rechazada por la sociedad debido al estilo de vida que llevaba. Por eso evitaba ir en la mañana, que era cuando las mujeres iban a recoger agua antes del calor del día, y así evitaba encuentros incómodos. Jesús le pidió agua y Juan clarifica que los judíos ni siquiera tocan un utensilio que haya sido usado por un samaritano. Jesús le dice a la mujer: si supieras quién te pide agua, me pedirías y te daría agua viva. Y en el contexto significa que habla del Espíritu Santo, porque también le dice que no tendría más sed. Pero la mujer flipantemente responde: Señor, pues dame de esa agua y así no tengo que venir más al pozo. En ese momento Jesús toma la tapa de su vida y la abre y toma la conversación, la lleva un paso más adelante, a un nivel de seriedad. Le dice: bien has dicho, pues 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y la mujer, sorprendida por la palabra de conocimiento del Señor, predica el evangelio al resto de la comunidad, que en ese entonces eran alrededor de 300 a 400 personas, y trae una gran congregación, una multitud a oír al Señor. El punto que quiero enfatizar es que la palabra que usó Jesús no fue maridos, sino hombres. 5 hombres has tenido y el que tienes hoy no es tu marido. Dijo en la palabra original andros. 5 andros has tenido, de donde derivamos la palabra andrógeno, hormona sexual masculina. 5 andros has tenido y el que tienes ahora no es tu aner, no es tu marido. Entonces existe un cambio en la palabra que en realidad no conlleva necesariamente a decir, como en algunas denominaciones lo han hecho, que Jesús estaba validando o aprobando el divorcio, porque algunos utilizan este pasaje para contradecir todo el resto de la enseñanza de Cristo y de Pablo. Y sabemos que la etimología de la fuente del texto griego no lo rinde así. El otro punto que quisiera enfatizar es que no sabemos qué recomendación le da el Señor a la mujer. No sabemos si le dijo: vuelve al primer marido, o al segundo, o al cuarto, al sexto, o ahora ya eres mi seguidora, por lo tanto puedes conseguirte un buen marido cristiano y todas las cosas son hechas nuevas. No sabemos qué sucedió, por lo tanto no podemos sustraer conclusiones. Lo que sabemos es que fue una palabra de conocimiento y que el enfoque del Espíritu Santo está en el principio, no en el precedente. El siguiente ejemplo se encuentra en el capítulo 8 de Juan, en el encuentro de Cristo con la mujer adúltera. En ese pasaje, la mujer había sido traída por un grupo de hombres, y bueno, la primera pregunta es: ¿en dónde está el varón con el que estaba cometiendo adulterio? Y es un caso de machismo en primera escala, primer grado. La pregunta que le hacen a Jesús es: aquí está esta mujer traída, sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés ordenó apedrearla. ¿Qué hacemos? Y es interesante que Jesús responde escribiendo en la arena. No sabemos qué escribió en la arena, pero todo judío sabe que Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo. Y todo judío, al ver a Jesús hacer eso, hubiera podido sentir y recordar el hecho de que Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo. Y es posible que quizá haya estado escribiendo: no cometerás adulterio. Pero bueno, cuando le preguntan a Jesús insistentemente qué hacemos, entonces Jesús les dice: okay, el que esté libre de pecado,
que arroje la primera piedra. Con esto no significa que Jesús haya dicho, si alguno de ustedes está completamente libre de pecado y es puro, santo y nunca ha cometido pecado, entonces esa persona puede ejercer la pena de muerte sobre esa mujer. No es así, porque si fuera así, entonces ningún oficial de policía podría condenar o tocar a un criminal, ningún juez podría condenar a un acusado. Eso no es el significado de la frase. Lo que Jesús estaba diciendo era, si tú no has cometido el mismo pecado, puedes arrojar la primera piedra. Y en este caso, Jesús estaba actuando como abogado de la defensa, porque de acuerdo con la tradición judía, no puedes ser un testigo de la fiscalía si tú mismo has sido condenado por el mismo crimen que está siendo juzgado. Entonces Jesús estaba utilizando la ley judía a favor de la mujer al decirle a los hombres que le estaban a punto de apedrear, ok, si has cometido el mismo pecado no puedes condenarla, no puedes ser testigo. Y uno a uno desistieron. Después de esto Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Señor, se han ido todos. Y Jesús dijo, ok, tampoco yo te condeno. No le dijo, yo te perdono. Simplemente Jesús estaba diciendo caso ignorado. Estaba actuando en conformidad a la ley judía, la cual indica que en la boca de 2 o 3 testigos se puede condenar a un acusado, pero se necesitan los testigos, y los testigos ya se habían ido. Entonces no había quien la acusara, y Jesús no había sido testigo en su carne. Entonces le dijo caso ignorado, como cualquier juez judío hubiera hecho, porque Jesús es un brillante abogado. Pero sin embargo Jesús le incluyó una frase más que es crítica: vete y no peques más. O en la Nueva Versión Internacional, termina con tu vida de pecado, que es una traducción más cercana al tiempo presente continuo del griego que se utiliza en esa frase. Deja tu vida de pecado. Se refiere a que la mujer estaba viviendo en una relación continua de adulterio y el Señor, solamente podemos especular lo que hubiera dicho si esa mujer hubiera sido traída 6 meses más tarde, acusada del mismo crimen. Difícilmente el Señor hubiera podido decir, vete y no peques más. En otras palabras, la misericordia de Jesús es para aquellos que no abusan de ella. Pero el ejemplo del Señor quizás es inconcluso. Por eso tenemos que ver la excepción. Okay. Entonces, les quiero compartir un asunto extra que olvidé en la primera sesión acerca de una investigación del erudito Leslie McFall en Cambridge, que exploró la cláusula de excepción en el griego. Y por ahí tengo un griego interlineal y investigué la cláusula de la palabra que Jesús utilizó en Mateo 19:9, y resulta que la palabra excepto no está en el griego. La palabra mi o me, miu i, es un vocablo griego que significa no, o ni siquiera, o no en ningún caso. Y de hecho en todos los ejemplos en que la palabra mi, en el griego es traducida al español, el significado es no o ni siquiera. Nunca es traducida como excepto. La razón es porque esa es la traducción correcta. Pero un filósofo, un sacerdote católico romano llamado Erasmo de Rotterdam, añadió a la palabra, al vocablo, una palabrita. En lugar de no,
la palabra sí, el condicional sí, sí, no, lo cual se traduce como a menos que o excepto por. La palabra sí condicional en el griego interlineal se escribe EAN, eh, el cual es una traducción no concebida, no correcta. Entonces, en 1516, Erasmo de Rotterdam agregó esta palabra, este vocablo antes de la negación para convertir un absoluto en un relativo y para convertir una negación en una excepción. El resultado fue lo que se conoce como una de las dos excepciones erásmicas. Y fueron introducidas entre 1516 y 1522 a los reformadores protestantes, Lutero, Calvino y todos los demás. Porque en 1522 la Iglesia Católica publicó la versión oficial del texto griego del Nuevo Testamento. Pero para ese entonces ya Lutero había escrito su versión, ya había utilizado la versión del Nuevo Testamento en griego de Erasmo, y todos los reformadores utilizaron sin cuestionar el texto con la adición. Esa explicación se encuentra en el libro del doctor Leslie McFall, La enseñanza bíblica del divorcio, y es una perspectiva muy interesante porque en realidad fortifica la postura que Jesús ya tenía. Efectivamente, Jesús dijo, todo aquel que repudia a su mujer, incluso por fornicación, es decir, durante el periodo de compromiso, adultera. Entonces, no hay más argumento en ese sentido, pero quizás es una complicación porque en los dos pasajes que se manejan en el Evangelio de Mateo, en Mateo 5, la palabra es de hecho excepto por, y en Mateo 19 es no, o ni siquiera por. Pero yo pienso que en Mateo 5 es ni siquiera, excepto, perdón, porque la dirección del pasaje, como vimos anteriormente, no es promover una excepción de la regla, sino explicar en qué circunstancia el marido es responsable por el adulterio de la esposa. En cambio, en la explicación en Mateo 19, la secuencia del pasaje, la explicación natural del pasaje es que la excepción está siendo explicada. Y es por eso que la clave se encuentra en si la palabra excepto está ahí o si la palabra ni siquiera por es la que debería usarse. Entonces, vamos a pasar a las objeciones sobre la teoría, sobre el punto de vista de que Jesús sabía lo que estaba diciendo y la palabra fornicación y la palabra adulterio son diferentes y deben tratarse como dos cosas separadas. La primera objeción proviene de aquellos que dicen que la Septuaginta utiliza la palabra pornía para describir adulterio. La Septuaginta no utiliza la palabra pornía para describir adulterio, porque la palabra pornía se utiliza para describir prostitución, y de ahí es de donde derivamos la palabra pornografía. Pornía era acciones y actos relacionados con o efectuados por prostitutas, que eran personas generalmente solteras. Pero cuando una esposa actúa de una manera parecido a lo que una prostituta haría, cuando una esposa comete un acto de prostitución, entonces no existe un vocablo que distinga
el acto de una esposa como una prostituta al proveerle a un hombre placer por dinero y el mismo acto cometido por una mujer eh, soltera. Entonces es natural entender que cuando en el Antiguo Testamento se describe la actitud del pueblo de Israel al ir tras otros dioses, al comportarse como una pornía, a pesar de ser la esposa, eh, es claro cómo se puede malinterpretar el uso de la palabra pornía como si estuviera siendo aplicado, como adulterio, puesto que es la acción de una esposa. Pero una esposa también puede actuar como una prostituta. Gomer, la esposa de Oseas, por ejemplo, es mencionada como una prostituta, zana, en griego, y una mujer adúltera, naf, en hebreo. Sana, Gomer por ejemplo, fue nombrada prostituta, sana, y una esposa adúltera, naf. O en el caso de David y Betsabé, la palabra pornía nunca se utiliza para describir el pecado que cometió David. Eso fue adulterio a toda costa, a toda legua. Cuando Dios acusa a Israel de prostitución espiritual, el significado es alegórico. No se utiliza para describir matrimonios unidos en una sola carne. Es una alegoría entre el pueblo de Israel, y Dios. Entonces, esa objeción no tiene peso. La número 2 es que, ¿acaso no Dios se divorció de Israel debido a su adulterio? Y ya vimos cómo en Jeremías 3 Dios le instruye a Jeremías a que le dé un certificado de divorcio, pero ya explicamos cómo eso no fue así, porque no fue un divorcio permanente, porque Dios no consiguió otra mujer y porque la trajo de vuelta a la tierra prometida. Esa objeción no retiene agua. Número 3, ¿acaso el apóstol Pablo no utiliza la palabra pornía para describir cómo algunos israelitas en tiempos antiguos cometieron adulterio? Y este es un pasaje que viene en 1 Corintios 10, del 1 al 8, en donde dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esto es una referencia a al pasaje de Números 25, en el cual Dios juzgó a la nación de Israel por haber tenido relaciones sexuales con mujeres moabitas. La suposición de esta objeción es que algunos de esos 23,000 seguramente eran casados. Entonces, por lo tanto, al usar la palabra pornía para describir el acto que ellos cometieron con las mujeres moabitas, implica que la Biblia está usando la palabra pornía para describir adulterio. Por lo tanto, Jesús provee una salida y por lo tanto Jesús te permite que te divorcies si tu esposa comete adulterio. Pero hay que mirar el pasaje con números precisos, porque estamos hablando de una población de 625,730 que en ese momento en el libro de Números estaba viva, lo cual significa que estamos hablando solamente del 3.8% de la población. Por lo tanto, pues es muy razonable pensar que esos que se acostaron con mujeres moabitas eran solteros y eran una población muy pequeña dentro del grupo que cometieron ese pecado y que abandonaron la obediencia al Señor y por lo tanto pagaron por eso. Entonces hay que tener cuidado con las suposiciones. Número 4. ¿No será que el apóstol Pablo utiliza la palabra pornía para describir una relación adúltera en 1 Corintios 5:1? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Okay?
Entonces, este argumento se utiliza para decir que como la palabra pornía se está utilizando para describir la fornicación de una persona que tiene la mujer de su padre, entonces significa incesto, y entonces la palabra pornía significa algo más que fornicación, y por lo tanto Jesús está diciéndote que si tu esposo o esposa cometen incesto, te puedes divorciar y te puedes volver a casar. También hay otra suposición aquí. No dice si el padre de este hombre estaba vivo o no. Era común en el mundo antiguo casarse, para una mujer casarse con un hombre mucho mayor que ella. Y es razonable suponer que, como no nos dice si el hombre estaba muerto, pues que la mujer casada con un hombre mayor ve al hijo, que era su hijastro, y que se parecía mucho al papá, y una cosa lleva a la otra, y eventualmente se enamoran y caen en pecado. Era tan común que las mujeres se casaran con hombres mayores que Pablo tuvo que crear una regla en la cual una mujer viuda no quedara soltera, que se volviera a casar. Esa era quizá la recomendación, por así decirlo, del apóstol, porque era algo prevalente acerca de cómo administrar la beneficencia de la iglesia en ese sentido. Entonces aquí no hay una correlación directa del uso de la palabra en otro contexto que no es el de fornicación. Número 5. ¿Acaso no es que Dios se divorció de Israel y se casó con la iglesia? No. Jeremías 31 indica que el nuevo pacto fue hecho con un pueblo viejo. El nuevo pacto fue hecho con la casa de Israel y la casa de Judá. Nosotros somos como gentiles, hemos sido injertados en el árbol judío. No somos ramas naturales del árbol de olivo, somos ramas injertadas. Somos parte de la comunidad de Israel, de la nación, por gracia, pero no somos agentes naturales, ni tampoco Dios se casó con la iglesia. La palabra Israel se menciona más de 70 veces en el Nuevo Testamento, y en cada una de ellas la connotación y el significado es siempre el pueblo étnico de Israel. Número 6. Mi diccionario griego dice que la palabra pornía es adulterio y que se traduce como una frase que abarca toda inmoralidad sexual. ¿Por qué? ¿Okay? Este es lo que llamamos un razonamiento circular. Los que escriben los lexicons griegos estudian el pasaje de Mateo 19:9, concluyen que Jesús quería decir adulterio, por lo tanto utilizan Mateo 19:9 como ejemplo, y entonces del uso de la palabra pornía como adulterio, y de ahí viene el uso. Pero nunca el original griego va a traducir pornía como adulterio. Número 7, la última. No se traduce pornía como práctica homosexual en el libro de Judas. Ok, en el capítulo 1, versículo 7, se utiliza la palabra ekporneusasai. Ek significa excesivamente o extremadamente, porneusasai, fornicación. O sea, se refiere a un deseo absolutamente anormal, fuera de los cánones, ¿no?, de la normalidad de un hombre por una mujer. Pero sigue refiriéndose al deseo de una mujer, de un hombre por una mujer, no a un deseo homosexual. Acernocoites, no ekporneo, es la palabra que se utiliza en el Antiguo y el Nuevo Testamento griego para definir homosexualidad. Entonces, en conclusión, no existe ninguna referencia en el Nuevo Testamento que indique que la palabra que Jesús utilizó en el Evangelio de Mateo
para definir la cláusula de excepción que te libera de tu matrimonio sea adulterio. La excepción es por fornicación y aplica durante el periodo de compromiso, el cual en nuestra sociedad rara vez aplica. ¿Existe una significancia teológica de todo esto? Y esto es un punto debatible, pero lo quiero traer a presentación porque en un antiguo pacto, en un pacto en el Antiguo Testamento, siempre existe derramamiento de sangre. Lo vemos en el caso de Abraham, de Moisés, lo vemos en el caso de Cristo. Entonces, ¿en dónde ocurre, si estamos hablando del matrimonio como un pacto, en dónde ocurre el derramamiento de sangre? Y solamente como para mencionar la importancia del matrimonio como un pacto, les quiero hacer el comentario, que cuando una pareja consuma el matrimonio y la mujer es virgen, cuando el pene penetra por primera vez el útero de una mujer virgen, se rompe el hymen y eso lleva generalmente a un sangrado. A veces el sangrado es muy pequeño y es en rara ocasión en nuestros tiempos la pareja busca ese sangrado, pero si buscan lo van a encontrar si la mujer es virgen. Yo pienso que esto tiene un significado, porque cuando hay un pacto y un derramamiento de sangre, un pacto no es un contrato. Un pacto no es un acuerdo en el cual puedes deshacerte de tus responsabilidades si la contraparte falla en cumplir las de ellos. Un pacto es un acuerdo que dura toda una vida. Y en nuestra sociedad existen muchos matrimonios que son contratos, al grado que encontramos en muchas bodas un contrato prenupcial que se firma, en el cual la pareja accede a la forma en la que se van a dividir los bienes cuando ocurre el divorcio. Ese es contrato matrimonial y eso no es el tipo de matrimonio de lo que estamos hablando aquí. Eso es una aberración que el mundo ha generado. Y bien, llegamos a la parte del Nuevo Testamento que se refiere a la enseñanza del apóstol Pablo sobre el tema del divorcio y las segundas nupcias. El apóstol Pablo explica su postura acerca de este tema en 4 pasajes. Y para nosotros las palabras del apóstol Pablo son escritura. Algunos han querido contraponer al apóstol Pablo con Jesús, diciendo que Pablo es más pastoralmente sensible que Jesús. Y bueno, han agregado otra segunda excepción a lo que se pensaba que es la primera excepción erásmica, agregan una segunda excepción erásmica, pero como les voy a explicar, ni la primera ni la segunda existen. El primer pasaje está en Romanos 7, que dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Okay? Ahora, les quiero dar una leccioncita de griego aquí. La palabra sujeta que utiliza Pablo en este pasaje no es la misma palabra que se refiere a una sujeción de esclavitud. Es decir, el vínculo matrimonial es un vínculo, al igual que el vínculo de esclavitud es un vínculo. Pero el vínculo matrimonial utiliza la palabra desmos y el vínculo de esclavitud utiliza la palabra doulos. Es importante distinguir estas dos palabras porque el apóstol Pablo no las confunde y vemos que en algunas traducciones sí lo hacen. Entonces, estamos hablando en este pasaje de una ley. Está sujeta por la ley. ¿Cuál ley? Bueno, pues ciertamente no es la ley judía,
Ciertamente no es la Torah, porque te puedes divorciar y volver a casar en esa ley. Ciertamente está refiriéndose a la ley de Cristo, a la ley de Dios, la cual indica que mientras tu marido viva, está sujeta a tu marido. Y si te divorcias y te casas con otro, vas a ser llamada adúltera. Y eso es lo que dice la Escritura. La segunda objeción es que es una ilustración que está utilizando para comparar cómo es nuestra condición como cristianos con relación a la Torah y a la muerte de Cristo. Sí, es cierto, es una comparación, una analogía, pero no está basándola en ficción. El argumento no está basado en una analogía o en una parábola. Está basado en hechos. El hecho de que utilice de forma incidental el matrimonio para ejemplificar lo que está tomando lugar, para mí lleva incluso más peso que si fuera un estatuto directo acerca del matrimonio. Quiere decir que está tan cimentado el hecho en la mente de Pablo que es dado por sentado que es una ley. Vamos al segundo pasaje. Está en 1 Corintios 7. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mando, no sugiero, no es mi consejo, es mejor, es mi preferencia, no, es mando. Y no yo, sino el Señor. No tenemos en el récord de los evangelios cuando Jesús dijo estas palabras, pero el apóstol Pablo nos dice que no nos manda Él, sino el Señor. Entonces, hay otros puntos en el Nuevo Testamento en el que también sabemos que Jesús dijo otras palabras. Es más bienaventurado dar que recibir, por ejemplo, no está en los evangelios, pero sabemos en las cartas paulinas que Jesús lo dijo. En este pasaje nos damos cuenta que la orden del Señor es que ni la mujer se separe del marido, ni el marido abandone a su mujer. Sin embargo, existe entre esos dos versos una mini cláusula que dice: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Aquí tenemos una traducción incorrecta, porque el verbo está en el tiempo perfecto que se utiliza para describir una acción pasada que tiene efecto en el presente. Y la palabra no es si se separa, sino si ya se separó. Es la traducción correcta. Si ya se separó, entonces las opciones son dos: o que se quede sin casar o que se reconcilie. En otras palabras, se refiere al hecho de una mujer, o a la situación en la cual una mujer no creyente se convierte y su marido sigue siendo pagano, y entonces ocurren toda clase de problemas. Pero si ya se separó en esa situación cuando llegó a Cristo, esas son sus únicas opciones. Y pienso que lo mismo aplica sin importar en qué momento se separó. Entonces, si las únicas opciones que quedan abiertas son la reconciliación o la celibacía, el celibato. Otro punto a considerar es que en este pasaje habla acerca de matrimonios mixtos. Y a los demás, dice el verso 12, y a los demás digo yo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Tanto los cristianos como los judíos tienen prohibido en la Torah y en la ley de Cristo casarse con un incrédulo, porque entonces caes en un yugo desigual. Si tu marido inconverso accede en vivir contigo, lo honres el vínculo matrimonial, pero si no, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese.
déjalo ir, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, aquí Pablo dice que forzar a un incrédulo a permanecer en el vínculo matrimonial contra su voluntad es incorrecto y nos da 3 razones. Número 1, el matrimonio no es esclavitud. En dados casos, en semejante caso, la hermana o el hermano no está sujeto a servidumbre. Aquí hay que mencionar otra vez que es el tiempo perfecto. No se refiere a un estado futuro o presente del hermano o de la hermana. Se está refiriendo a su primer matrimonio. Tu matrimonio no te esclavizó. No se refiere a dulos, no a desmos. Está diciendo, si el incrédulo quiere irse, déjalo ir. Si quiere que firme los papeles de divorcio, firma los papeles de divorcio. Porque a paz nos llamó Dios. Pablo no está discutiendo aquí la posibilidad de un segundo matrimonio. Esta es la segunda excepción erásmica para muchos evangélicos. Utilizan este pasaje para decir, ok, entonces no estoy esclavizado, soy libre, me puedo volver a casar. El pasaje no habla de volverte a casar. Pablo no está tratando ese punto en este pasaje. Y uno de los eruditos pentecostales más famosos del mundo, el doctor Gordon Fee, en sus comentarios definitivos del Nuevo Testamento, indica que aquí no hay un argumento para contraer segundas nupcias. Ese es el argumento número 1. El argumento número 2, por los cuales no es saludable ni apropiado retener a un incrédulo en un vínculo matrimonial, es que Dios nos llamó a vivir en paz. Y para que un matrimonio exista en paz, debe haber una unidad de voluntades. Y el Señor nos llamó a paz, shalom, que implica unidad, que implica armonía, contigo mismo, con la naturaleza, con los que te rodean. Es una palabra holística a la que Dios nos ha llamado. Nuestro Dios es un Dios de paz. Déjalo ir. Déjalo ir. Y la última razón es que tratar de retener a un esposo o una esposa que no estén dispuestos a permanecer en el vínculo matrimonial no necesariamente lleva a la salvación de esa persona, porque muchas esposas me han dicho, es que soy su única conexión con Cristo, es que soy la única Biblia que va a leer, es que si no es por mí, nunca va a conocer del Señor. ¿Cómo sabes que no va a ser así? Dice el apóstol Pablo. Y el contexto es, no sé. Esa es la respuesta que el apóstol está describiendo, y sus palabras cargan autoridad apostólica. Entonces, cada uno es en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y eso es un refrán que continúa a lo largo de este pasaje. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Así mismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Lo que está diciendo aquí es que es una regla flexible. No significa acepta tu condición presente como un estado permanente hasta que te mueras. Ese no es el sentido del verso. Y continuando con el pasaje, en el verso 26 dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Como estábamos hablando, como está es una regla flexible. Pablo está abogando por la celibacía, sin duda alguna. Pero la razón es por la necesidad que apremia. En inglés dice por la crisis presente. Porque cuando está la iglesia a punto de padecer persecución, al grado en el que la primera generación de cristianos experimentó, es mejor
permanecer soltero, como explica el apóstol Pablo, porque es más fácil resistir hasta la muerte cuando eres tú el único que está sufriendo y no son tus hijos a los que ves morir. Cuando tú puedes enfrentar a los leones es una cosa, pero cuando ves que tus hijos van a enfrentarlos es otra. Y me viene a la mente una historia de una mujer, una joven cristiana que fue capturada por los soldados romanos y llevada a un calabozo en el cual la pusieron en una celda y a su bebé recién nacido la pusieron en la celda contigua. Y el bebé lloraba por leche. Y le dijeron, en cuanto niegues a Jesús, puedes alimentar a tu bebé. Y ella escuchó los llantos del bebé hasta que poco a poco terminaron. Y el bebé murió. Porque esa mujer puso su relación con Cristo antes que cualquier otra. Y los soldados romanos se enojaron tanto al ver la reacción que calentaron una cama de acero, una placa, y la hicieron frita y la quemaron viva. Y esa es la clase de cristianos el calibre que había en los primeros años. Entonces, la razón por la que el apóstol menciona la necesidad que apremia es el contexto de persecución, una persecución inminente. Pero luego en el verso inmediatamente abajo, 27, dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Entonces, pero si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Y entonces muchos dicen, ahí está. Esa es la solución y todo lo demás se contradice. Por lo tanto, no peco si me vuelvo a casar. Y hay libros de consejería cristiana que se han escrito con ese pasaje como la piedra angular, negando todo lo demás que Jesús enseñó y todo lo demás que el apóstol Pablo enseñó acerca del tema. Pero cuando dice, ¿estás libre de esposa? En realidad dice, ¿estás descasado? En la traducción directa. Entonces, aunque a primera vista pareciera una contradicción completamente clara de lo que dice en el verso 8, que la mujer debe permanecer soltera, yo pienso que para que tenga sentido la palabra descasado o estar libre de mujer en este contexto, es que Pablo se está refiriendo exclusivamente a aquellos que han perdido a su cónyuge por muerte. Por muerte. Si tu cónyuge ha muerto, no pecas si te casas, pero por la crisis presente, sugeriría que no lo hagas. Eso es lo que el apóstol está diciendo en este primer pasaje. Entonces, no existe una segunda excepción erásmica. Ahora, la tercera referencia al apóstol Pablo acerca del tema de divorcio y segundas nupcias está en 1 Timoteo, en el capítulo 3. Lo voy a leer. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La pregunta aquí es, ¿qué significa marido de una sola mujer? Como requisito para convertirte en un obispo o en un anciano. Aquí es episcopos, que es lo mismo que presbúteros en el griego, que no se refiere a un título eclesiástico de obispo, se refiere a un foreman, que se refiere como a un supervisor de la obra, un constructor, un obispo, un anciano. Existen dos posibilidades a lo que Pablo se refiere cuando dice que sea marido de una sola mujer. Puede ser que diga en realidad que no sea un polígamo, lo cual sería altamente improbable dado el contexto histórico de la iglesia primitiva. Y una segunda posibilidad es que sea
un hombre de una sola esposa a la vez. Es decir, que no sea un hombre que tenga una esposa viva y que haya decidido casarse con una segunda mujer, sino que sea marido de una sola mujer, que solamente se haya casado si su compañera anterior murió. Ahora, la interpretación de la iglesia primitiva, por desgracia, es que un hombre cuya esposa haya muerto, se haya vuelto a casar, no cumplía con los requisitos de obispo. Yo pienso que eso es un poquito, eh, eh, no es exactamente el significado, pienso que va más allá de lo que el apóstol Pablo quería decir. Y el último pasaje, que quizá no es directamente relacionado con el tema, pero que sin embargo muchos creyentes han utilizado para justificar el divorcio y las segundas nupcias, se encuentra en 2 de Corintios 5:17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y este pasaje es frecuentemente citado como una justificación para lo que se conoce como el ángulo pastoral. El ángulo pastoral indica que debemos seguir una ética situacional, un término acuñado por el Dr. Fletcher en su libro de ética situacional. Esto significa que cuando una persona viene a Cristo y todas las cosas viejas pasaron, significa que si alguien ha estado casado y divorciado y vuelto a casar 14 veces, una vez que se convierte a Cristo, entonces todo eso es limpio, y entonces puede empezar de cero, y no tienes que responder por ninguna de tus acciones antes de que Cristo llegara a tu vida, porque ya todas las cosas son hechas nuevas. Esta situación era útil cuando no había la necesidad de aplicar la doctrina del divorcio a gente dentro de la iglesia, solamente afuera. Entonces podía citar que la persona que se convertía venía con un récord nuevo. Pero hoy en día la mayoría de los divorcios ocurren dentro de la iglesia. Hoy en día no existe una aplicación de la enseñanza de Cristo en la cual puedas fácilmente dividir a los paganos de los creyentes. ¿Qué pasa cuando una persona que sin saber que el volverse a casar era adulterio, se casó y luego viene a Cristo? ¿Qué es lo que ocurre con una persona que recibe el perdón de Dios y comienza una nueva vida? El perdón trata con nuestra relación vertical hacia Dios. El perdón divino no termina con nuestra relación horizontal con los hombres. Si yo me convierto, sigo debiendo mi hipoteca. Yo no puedo llegar el lunes a la sociedad hipotecaria y decir, mira, me bauticé el domingo y el viejo hombre está muerto, soy libre de mi deuda. De mi deuda, ¿no? Los compromisos que adquirimos durante nuestra vida como paganos siguen vigentes después de nuestra conversión. Este pasaje no representa un argumento sólido que justifique las segundas nupcias después de un divorcio, cuando tu pareja está viva. Es más, yo consideraría más respetable la conversión de un hombre cuya entrega a Cristo lo hace tomar responsabilidad por sus pecados, por sus hechos, que un hombre que dice, ya me perdonó Dios, ahora sí estoy libre y no tengo que responder por mis actos. ¿No? ¿A quién respetarías más tú? Yo creo que es bastante claro que somos responsables por nuestros actos, antes y después de Cristo. Ahora bien, ¿qué es lo que la iglesia ha dicho?
En una palabra, legión. La iglesia ha dicho toda clase de cosas. Y lo voy a dividir en 5 eras, pero realmente la tradición no es nuestra principal guía. La palabra es nuestra ancla, pero en cuestión de práctica es interesante saber los principios, la práctica de la iglesia primitiva, pero es un hecho que el abandono de los estándares bíblicos para adaptarnos a la sociedad contemporánea se ha manifestado desde tiempos inmemoriales en la historia de la iglesia y han causado una partida de las enseñanzas de Cristo. Ahora, ¿cómo es posible que iglesias que tienen una misma Biblia puedan llegar a conclusiones tan distintas? No me pregunten a mí. Pero bueno, sí, les quiero decir algo. Es un hecho que la iglesia primitiva se desvió del estándar bíblico para adaptarse a la cultura contemporánea. Pero también es un hecho que muchas de las personas que leen la Biblia, denominaciones enteras, aplican una técnica que se conoce como eisegesis. Ustedes han oído mencionar de la exegesis. La exégesis bíblica es tratar de sacar del texto lo que está ahí. La eisegesis es tratar de poner en el texto lo que no estaba ahí. Y he escuchado tanta exegesis en la iglesia que, caray, es increíble. Pero, como dijo un predicador, tengo 2 puntos. Lo primero es lo que dice el pasaje y lo segundo es lo que no dice. Como no tengo tiempo, voy a pasar al segundo punto. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la iglesia? En la era primitiva, que se conoce como la era de los padres de la iglesia, que fueron las primeras generaciones, los primeros 400 años de historia de la iglesia, es en donde encontramos el apego más cercano a las palabras del Nuevo Testamento. En total, de acuerdo con la investigación que hice, 25 padres de la iglesia y 2 concilios ecuménicos apoyaban la postura de que el volverse a casar para un cristiano no es una posibilidad. Punto. El divorcio era permitido en casos de adulterio, pero eso era la única concesión, que ya era una partida de los principios del Nuevo Testamento, pero esa es la aplicación. Tengo algunas frases, no sé qué tanto les interesen. Si algunos de estos nombres no son familiares para ustedes, aguántenme, pero algunos quizás sí los van a reconocer. Justino Mártir, en el año 135, dijo: todos aquellos que por leyes humanas son casados 2 veces son en los ojos de nuestro maestro pecadores. Hermas, padre de la iglesia, dijo: el marido debe separarse y quedarse solo, pero si deja a su esposa y se vuelve a casar, comete adulterio. Perdón que lo lea despacio, es que están en inglés, entonces tengo que traducir. El concilio de Arles, en Francia, en el año 314, concilio ecuménico, dijo: aquellos que descubren a sus esposas en adulterio y están prohibidos a volverse a casar, hemos determinado que sean de la forma más fuertemente aconsejados que no se vuelvan a casar mientras su propia esposa viva, incluso que haya sido una adúltera. Teófilo de Antioquía y aquel que se casa, que se vuelve a casar, que se haya divorciado de su esposo, comete adulterio. Es una cita clara de los evangelios, realmente. Atenagoras, en el año 175 después de Cristo, escribiendo desde Grecia,
indicó que era adulterio para un hombre que se casó con una mujer virgen, divorciarse y volverse a casar. Clemente de Alejandría dijo, ahora que la escritura aconseja el matrimonio y no concede ninguna liberación de la unión, y considera al adulterio como adulterio las segundas nupcias para aquellos separados cuando su otro cónyuge está vivo. Tengo más, pero yo creo que lo voy a parar aquí. Minucius Félix, Tertuliano, Orígenes, Cipriano de Cartago, la epístola de Ignacio a Policarpo, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante que el divorcio era común en el mundo grecorromano, pero eso no impidió que los padres de la iglesia catalogaran como pecador a aquel que se haya divorciado y vuelto a casar. Esa es la esencia de la iglesia. Es como un bote salvavidas. Está a salvo mientras el bote salvavidas está en el agua, salvando. Pero cuando el agua está en el bote salvavidas, ahí tenemos un problema. La segunda era fue la era imperial de la iglesia, que comenzó después de que el emperador Constantino profesó conversión al cristianismo. Durante la batalla del puente en Melvian, en donde supuestamente el emperador Constantino vio una visión de una cruz y le dijo, en esta cruz vas a conquistar, pintó la cruz en los edificios, en los escudos de los soldados romanos y ganó la batalla. Yo creo que fue lo peor que le pudo haber pasado a la iglesia. Una lástima. Pero así sucedió. El mundo entró a la iglesia, el agua entró en el bote salvavidas y una terrible mezcla comenzó. Como resultado de esa impureza que creció en la iglesia, nació el movimiento monástico, en el cual esos protestantes que protestaron formaron pequeñas comunidades cristianas fuera de la corrupción que permeaba en los centros urbanos. Yo creo que no fue la mejor forma. Yo creo que Dios no nos ha llamado a salir del mundo, sino a permanecer en él y a ser santos y a ser luz y sal en él. Como resultado de ese abandono, los monjes comenzaron a ganar fama como gente santa y la celibacía ganó reputación. El sufrimiento, ciertas formas de sufrimiento y de enfermedad ganaron una especie de fama no consistente con el evangelio necesariamente, pero eso lo menciono porque eso llevó a ciertos prejuicios dentro de la iglesia que culminaron en la enseñanza de San Agustín de Hipona, en la cual dividimos lo físico de lo espiritual y llamamos a lo físico algo impuro y a lo espiritual algo santo. Entonces a través de San Agustín se terminó de inyectar lo antifísico y lo antisexual y todo lo que tenga que ver con el sexo en la mente y la práctica de los cristianos, al punto tal que a finales de la era imperial San Agustín llegó a llamar el sexo dentro del matrimonio concupiscencia. Sin duda, una actitud que nace del hecho de que antes de su conversión fue una persona promiscua que tuvo un hijo ilegítimo y fue una persona pues bebedora y en extremo, pagana, pero desgraciadamente en los años finales de su vida adquirió esa división, ese punto de vista que divide lo físico de lo espiritual. Nada más diferente que el hebreo. La filosofía hebrea
ve al hombre como un solo integrado, y no como un sujeto que vive atrapado en un cuerpo, sino en casa, en el cuerpo. Pero gloria a Dios que la psicología moderna ha comenzado a rescatar nuestras raíces hebreas en términos de la aceptación, que significa la integración de nuestro cuerpo con la mente y el espíritu. La siguiente etapa fue la era medieval. El hecho prominente dentro de esta era fue la traducción por Jerónimo de la Biblia del griego al latín. Esa versión empleó una traducción en el pasaje específicamente en Efesios 5:32 que no fue la mejor. El pasaje dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El pasaje habla de cómo somos miembros del cuerpo de Cristo y como Cristo amó a la iglesia, de la misma manera el esposo ama a su esposa y se entrega por ella. Y me recuerda una historia de un hombre que vivía en el norte de Inglaterra, que su esposa lo abandonó y sus amigos cristianos le dijeron: caray, ¿por qué no te consigues otra esposa que sea cristiana? Les dijo: nunca hables así de mi esposa, es mi esposa y va a serlo hasta el día que muera. Y esa mujer contrajo una enfermedad venérea como resultado de su estilo de vida, y al cabo de unos años murió con su esposo, con sus manos extendidas sobre ella en la cama de hospital, porque ese es el amor de pacto, no el amor de contrato. Pero lo importante de este pasaje es que la palabra traducida del griego en Efesios 5:32, musterion en griego, y otra vez, perdónenme por mi pronunciación griega, la palabra mysterium, que se traduce como misterio, mystery, en latín se tradujo como sacramentum, es decir, como medio de gracia. Entonces, la traducción dice: grande es este sacramento del hombre y la mujer. Entonces, si es un sacramento y es un medio de gracia, es por lo tanto irrepetible, como el bautismo, o en aquellos años como la extremaunción. Por lo tanto es indisoluble, sí, pero por las razones incorrectas. Y por lo tanto el divorcio está estrictamente prohibido bajo pena de excomulgación en la Iglesia Católica, y hasta el día de hoy esa es la práctica, a pesar de que se han encontrado formas de anular un matrimonio, pero eso es separado. La doctrina es esa, basado en este texto. Es una mala traducción, desafortunadamente, porque cuando San Agustín leyó este pasaje, entendió que era un sacramento, por lo tanto el matrimonio era indisoluble, por las razones incorrectas, pero indisoluble, y se convirtió el matrimonio en uno de los 7 sacramentos. Y entonces desde ese momento la Iglesia promulgó que el divorcio es equivalente, o el resultado de un divorcio es la excomulgación, y hasta el día de hoy ese es el caso. Pero sí, el matrimonio es indisoluble, pero fue por una razón incorrecta la conclusión a la que llegaron. Entonces, como es un sacramento solamente ocurre en relaciones cristianas, y al ser el matrimonio un sacramento, entonces un matrimonio pagano no es sacramento, entonces no aplica. Entonces eso empezó a generar una maquinaria de argumentos en contra de la validez de un matrimonio, hasta que el día de hoy tenemos un libro, un compendio de cómo anular matrimonios dentro de la estructura de la Iglesia Católica Romana. Completamente incorrecto. Es una lástima que la traducción haya sido sacramento, porque no fue así. La traducción debió haber sido misterio. Otro evento que ocurrió dentro de la era medieval fue la rebeldía del rey Enrique VIII, que
se quiso divorciar de su esposa para volverse a casar, y el Papa negó el anulamiento de su matrimonio. Entonces él dijo, ok, entonces mira, yo formo mi propia iglesia, y así tenemos el nacimiento de la iglesia episcopal o anglicana. No es de sorprenderse que el día de hoy la iglesia episcopal esté a punto de separarse por temas sexuales, puesto que la formación de una iglesia estaba a partir de un crimen, de un delito menor sexual, por así decirlo. Estaba ya en la cimentación, y tarde o temprano salió a la superficie. Y hoy tenemos a los obispos de África en un lado y a los de Estados Unidos en otro, y es una lástima, la verdad. Los católicos y los ortodoxos en general han mantenido sus posiciones medievales desde este tiempo, con la excepción de que los ortodoxos son más laxos que los católicos. Esto es porque ellos tenían la base en Constantinopla, y en Constantinopla estaba el emperador, y entonces el emperador estaba encima de la relación iglesia-estado, y entonces la iglesia adoptó la posición del Estado en el tema del divorcio y las segundas nupcias, y así ha permanecido hasta el día de hoy. La siguiente fue la era de los reformadores, la era de la Reforma, que coincide con la era del Renacimiento. Fue una época de gran excitación intelectual, en donde los reformadores magisteriales cambiaron la opinión de muchas de las monarquías del norte de Europa para introducir la protesta en contra de la Iglesia Católica y dividir a Europa, y algunos cantones, incluso en Suiza, son católico-protestante, y esa amalgama nos acompaña hasta el día de hoy en el mundo religioso. Pero más importante aún, el Renacimiento llevó a un redescubrimiento de lo que se conoce como un humanismo cristiano. Notablemente, Erasmo de Rotterdam, al que mencionamos en la sesión anterior, fue un humanista cristiano que trató de encontrar dos argumentos para que las parejas se volvieran a casar. Entre ellos, como les había mencionado, el abandono por un inconverso y el adulterio. La manifestación directa de este tipo de pensamiento fue lo que originó o dio las bases para la Declaración de Westminster. El día de hoy, las iglesias de una persuasión reformada, en particular las iglesias presbiterianas, calvinistas, en general, aceptan la Confesión de Westminster como la última y máxima declaración de fe de la Iglesia. Y en esta confesión, que fue adoptada por los reformadores protestantes y llevada a América a través de los puritanos, concede estas dos excepciones erásmicas. Y hasta el día de hoy, estas son las posturas de las denominaciones principales que he mencionado. Y finalmente tenemos la era moderna, en la cual las iglesias en América han aceptado ampliamente la posibilidad del divorcio y de las segundas nupcias como algo válido desde el punto de vista del Evangelio, y están dispuestas a casar por una segunda o tercera ocasión a lo que ellos consideran el cónyuge inocente. Al principio, al menos, el cónyuge inocente. Después de esto, también han accedido a casar al cónyuge culpable, porque, pues, ¿cómo es que no vamos a perdonar? Y el adulterio no es el pecado imperdonable, no es ni siquiera cerca. Sin embargo, para que ocurra perdón tiene que ocurrir arrepentimiento, y para que ocurra arrepentimiento tiene que ocurrir un cambio de acción. Cuando a Juan el Bautista le preguntaron qué debemos hacer para arrepentirnos, él fue muy práctico. No dijo, aquí tienes que aceptar que tienes que sentirte mal por lo que has hecho. Dijo, si tienes 2 túnicas, regala una. Si estás abusando de otros, deja de abusar. Y si eres un soldado, deja de extorsionar y ten contentamiento con lo que ganas. No trates de ganar más. Muy práctico Juan el Bautista, pero las iglesias hoy día
aceptan que Dios perdona el divorcio, perdona las segundas nupcias y te permite volverte a casar. Incluso muchas iglesias evangélicas el día de hoy tienen lo que se conocen como cursos de recuperación después de un divorcio, Divorce Recovery Courses. Y por ahí he estado estudiando algún material y es interesante que nunca he encontrado un material que diga Mateo 19:9 y que lo explique. Muchos de ellos ni siquiera lo mencionan. Y es interesante que sí, es cierto, hay una devastación emocional, física, espiritual después de un divorcio, pero utilizar el divorcio como una base, un punto de partida para justificar una segunda nupcia va mucho más allá de la escritura. Y desgraciadamente muchos de esos cursos también son dirigidos por creyentes que se han vuelto a casar. Entonces, yo creo que lo único que hay que decir al respecto es que nuestra confianza no está en la iglesia y nuestra guía está en Dios. No existe un maestro infalible, solo el Espíritu Santo. Hoy en día el divorcio es tan común en la iglesia como fuera de ella y en parte se debe a este tipo de enseñanza que es prevalente en la iglesia el día de hoy. La razón es simplemente para adaptarse a la cultura moderna en una época en la cual la iglesia busca ser, como un arzobispo de Canterbury dijo en alguna ocasión durante el discurso final de la ordenación de mujeres, debemos ser creíbles al mundo moderno. Caray, yo pensé que debíamos ser fieles al fundador de la iglesia, pero esa es la actitud. Y el argumento que dijo el arzobispo en aquella ocasión fue, porque si no la gente nos va a dejar. Pero ¿desde cuándo fue el objetivo de Jesús mantener a la gente en la iglesia? Una vez Jesús dio un sermón y de los 5,000 con los que comenzó, nomás quedaban 12 y a esos 12 les dijo, ustedes también me van a abandonar. Cada iglesia en los Estados Unidos tiene miembros que se han vuelto a casar, que viven en adulterio. Y ese es el principal obstáculo que está impidiendo la bendición de Dios sobre las iglesias de este país. Es una capitulación del Evangelio. Hiere el corazón de Dios y está en contra de su voluntad. Y todo aquel que escucha lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias sabe que esto es así, que es plano y claro como el agua. Amén.